Hola, esta es la tercera parte del tutorial que he titulado Entendiendo el interferómetro de Michelson. Y para los que se vinculan a este tutorial por primera vez, les informo que en la primera parte hablé sobre las generalidades de este instrumento. En la segunda parte hice un desarrollo analítico de la señal de interferencia que ve el detector por efecto de la superposición de dos haces de sección transversal despreciable o dos rayitos que vienen reflejados desde este par de espejos. Voy a analizar ahora una situación un poco más realista, y es que sobre el divisor de haz haré incidir ahora no solo un rayo, sino un haz que tiene sección transversal no nula. Esto se puede entender como si estuviéramos iluminando al mismo tiempo con un conjunto de rayos que llegan al divisor de haz en diferentes posiciones. Pero para efecto de este tutorial voy a imponer una condición, y es que quiero que todos los rayos que llegan sobre el divisor de haz sean paralelos. Eso es lo que se llama imponer la condición de haz perfectamente colimado. Y la forma de lograrlo es muy simple, solamente se hace uso de una lente convergente en cuyo foco anterior está ubicada una fuente que emite ondas divergentes. Así, una haz que es divergente antes de la lente conserva su tamaño después de ella, como se muestra. Lo interesante de hacerlo así es que sobre el detector ya no vamos a observar una única señal, sino un conjunto de señales que se están propagando en diferentes posiciones. Entonces, en realidad, el concepto de detector migra a lo que es una cámara, y lo que observamos en realidad va a ser una imagen. En el apartado anterior, en el caso anterior, casualmente hacíamos el análisis cuando propagábamos ondas monocromáticas, es decir, señales que tenían una única frecuencia. Y allí lo que se obtuvo fue que la intensidad vista por el detector seguía esta expresión, donde hay una función cosenoidal que era el que llamábamos el término de interferencia. Ahora bien, si los espejos están perfectamente alineados, es decir, si forman un ángulo de 90 grados entre ellos, y el divisor de haz está ubicado exactamente a 45 grados, es de esperar que en esta región, que es donde tenemos la interferencia, para el rayo que está ubicado exactamente en el centro del haz, pues debe ocurrir lo siguiente, que es el resultado que ya habíamos predicho, que es lo que esta simplemente es la gráfica de esta expresión, donde la intensidad es máxima o mínima dependiendo del valor que toma la diferencia entre las longitudes de brazos h. Pero la situación para rayos contiguos al rayo central es exactamente la misma, puesto que si analizamos en esta región, por ejemplo, pues la diferencia entre la longitud de los brazos del camino óptico es la misma que la que se observa acá, que la que se observa para el rayo central. Esto gracias a que los espejos son perfectamente planos y están perfectamente alineados. Así, el conjunto de señales que se observan en la cámara, es decir, si hacemos por ejemplo un corte transversal del haz, pues lo que se debe observar es que para los primeros vecinos del haz central la señal de interferencia se debe ver así, y para los segundos vecinos entonces las señales se deben de ver así, donde lo que se observa es de que todas están en fase. Entonces, para una distancia h que corresponde a un número entero de semilongitudes de onda, lo que se debe observar en la cámara es una imagen uniforme y la intensidad debe ser máxima. Al ir desplazando el interferómetro, la intensidad de la imagen observada debe ir disminuyendo hasta que eventualmente se alcanza la condición de interferencia destructiva, donde la imagen se vuelve completamente oscura. Al continuar aumentando la longitud, la diferencia en longitud entre los brazos del interferómetro, pues se debe otra vez volver a recuperar la condición de interferencia constructiva. Ahora, una pregunta natural y muy interesante, por cierto, que uno se puede hacer es: ¿qué ocurre si uno de los espejos, por ejemplo, está ligeramente inclinado? Y pues lo que ocurre es relativamente sencillo. Aquí se puede observar que la sección del haz que está por arriba, por encima del rayito central, pues recorre una distancia mayor
que la sección del haz que está por debajo del rayo central. Y el recorrer una distancia mayor pues hace que las señales de interferencia entonces se desplacen entre ellas y el efecto sobre la imagen es que se obtiene un patrón de interferencia. Entonces, claro, hacer la relación entre el patrón de interferencia y estas imágenes es relativamente fácil. Si cuando tenemos el interferómetro perfectamente alineado, lo que ocurre es que la frecuencia de estas franjas es tan baja que prácticamente la imagen la vemos completamente uniforme. Pero al ir inclinando los espejos, pues entonces van ingresando franjas de interferencia y la frecuencia es mayor entre mayor sea la inclinación de los mismos. Y bueno, pues eso es típicamente lo que uno observa en un interferómetro en el laboratorio, salvo con una ligera cosa, y es que aquí esta imagen que he simulado, pues se ve que las franjas, digamos, no son uniformes, pero en el laboratorio se ve una envolvente, ¿no? Que eso es lo que mostraré en el siguiente tutorial, bueno, en unos tutoriales más adelante. Para finalizar, quiero mostrar cómo simulé esta imagen y bueno, para eso vamos a ir al MATLAB. Aquí tengo un script escrito donde, bueno, lo único que he hecho es simplemente programar la expresión para el patrón de interferencia que mostré en las diapositivas. Entonces, bueno, haré una explicación breve de mi programa. Lo único que hago es cargar, bueno, defino la longitud de onda con la que voy a trabajar, que son 632 nanómetros, lo típico para un interferómetro de helio-neón. Defino acá una grilla que me va a definir el tamaño del sensor de la cámara en últimas, el vector de onda que es 2pi sobre lambda y he definido dos ángulos, alfa y beta, que son los ángulos de inclinación azimutal y cenital respectivamente. Noten cómo el ángulo de inclinación cenital pues lo he hecho como pi medios menos un valor. Y bueno, aquí tengo también otro parámetro que es h, que nos dice la distancia del espejo que ahorita está inclinado respecto al beam splitter. Y en el I, bueno, aquí tengo, y en esta línea, en la línea 16, tengo la expresión para el patrón de interferencia, lo que presentaba en las diapositivas, con la única variante que aquí lo tengo para 2 dimensiones. Entonces, para incluir los ángulos de inclinación, simplemente usé aproximación paraxial y entonces meto acá el ángulo por X y acá el ángulo por Y de resto todo pues funciona muy bien. Entonces quiero probar justamente esta simulación. Entonces así como están con estas inclinaciones 1 por 10 a la menos 5 para el alfa y para el beta, pues entonces lo que nos genera es un patrón de interferencia de franjas a 45 grados. Como mencioné en la presentación, pues si hacemos que la inclinación sea más pequeña, por ejemplo de 1 por 10 a la menos 6 radianes, pues entonces el efecto que se obtiene es que las franjas aumentan, disminuyen su frecuencia. Vamos a hacerlo quizás no tan dramático, sino 5 por 10 a la menos 6, pues entonces se ve como la frecuencia de las franjas varía justamente con la inclinación. Otro caso que les comenté es hacer que la inclinación sea exactamente igual a 0. En este caso tenemos un interferómetro perfectamente alineado y el patrón de interferencia que se obtiene es intensidad uniforme. Acá me equivoqué yo, me faltó el 1. Y entonces se debe obtener intensidad uniforme. Y bueno, no más si hacemos, por ejemplo, dejamos que solamente haya inclinación en uno de los ejes, pero bien inclinado respecto al otro, pues entonces lo que se obtienen son franjas, en este caso verticales, y viceversa si ponemos 0 acá, pero dejamos el otro en un valor no nulo, los mismos 5 por 10 a la menos 6, pues entonces se recupera el otro caso, ¿no? Que son las franjas horizontales.
Y bueno, pues eso es lo que tenía por mostrarles. Espero esto ayude un poco a aclarar, eh, bueno, a entender cómo funciona el interferómetro de Michelson. Los invito de antemano a los siguientes tutoriales, se va a poner mejor. Porque pues bueno, espero poder mostrar otros efectos que era como el que les decía de la envolvente y mirar que ya no, qué pasa si el haz no está perfectamente colimado. Y en fin, bueno, están cordialmente invitados y ojalá pues se animen a hacer este tipo de cosas y están abierto el foro para preguntas y las cosas allí sí, siempre que tenga tiempo las responderé con mucho gusto. A todos muchas gracias y que pasen buen día.